Aquí tienes una idea para decorar una cajita de madera, bonita y sencillita, para ti o para regalar. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy trabajamos con esta caja de madera. Vamos a darle un aspecto muy dulce y entrañable, con papeles y elementos navideños. Lo primero que haremos será desmontar los herrajes y guardar los tornillitos mientras lo damos todo con la caja. Lijamos bien tapa, base, bordes, interior y exterior y aplicamos gesso. Dejaremos secar bien esta primera capa y después daremos también otra de pintura blanca. Vamos a empezar con la tapa, con un papel que es una belleza máxima, como toda la colección de Navidad de nuestros buenos amigos de ITD Collection. Este caballito balancín con sus accesorios navideños, un mini papel de arroz de 14,8 por 14,8 centímetros. Extiendo medium para decoupage en mi base cuadrada de madera y coloco este bello diseño. Lo que me sobra del papel lo voy a ir rasgando con una lima de uñas, así un poco inclinadita. Mira qué fácil quitamos el sobrante. Y damos sobre la imagen una capa ahora más generosa de este medium para decoupage desde el centro hacia afuera del trabajo. Para el borde de la tapa, un craquelado, así en pequeñito, que tampoco tenemos mucho sitio. Cola blanca y un tono elegante de pintura que combine con los motivos de mi papel navideño. Un gris clarito bonito, por ejemplo. Primero voy extendiendo la cola blanca en uno de los laterales o en dos a lo sumo. Suelto el pincel y procedo a continuación con otro pincel con la pintura elegida y voy dando pequeñas pinceladas en horizontal, en vertical, siempre sin volver a pasar por el mismo sitio para no arrastrar la cola. Vamos así pintando poco a poco y con decisión. Repetimos proceso en los lados restantes de nuestra tapa y para ayudar a que las grietas vayan asomándose podemos ayudarnos de una pistola de calor o de un secador de pelo. ¡Ay, que me quemo! Que esto es muy chico. Nos va a quedar una tapa monísima. Las musas han tomado la pandereta en 0, y se han venido muy arriba con este primer trabajo navideño, incluyéndole a la bella estampa unas pinceladas de esas témperas de brillitos que tanta vidilla aportan a los trabajos. Rojo, azul, verde, algo de dorado, me encanta cómo queda. Estuve bien entretenida maquinando cómo concluir la decoración de esta tapa. Al final opté por un elegante azul porcelana a pincel seco para envolver esta entrañable postal de Navidad. Y me gusta tanto cómo combina con los tonos del papel que lo sumo también al resto del borde craquelado, laterales incluidos. Queda muy bonito. Para la base, ese craquelado a pequeñas pinceladas del color gris clarito, que en realidad hice primero ahí y que decidí más tarde, en esos tiempos de maquinaciones, incorporar al borde de la tapa. Mi craquelado pionero se hace evidentemente del mismo modo que hicimos el anterior.
Vamos poniendo cola blanca, ni mucha que gotee, ni poca que quede el hueco sin nada. Una pasadita interesante que cubra la superficie. Y vamos con el color. Pintaremos para acá y para allá, o todo en la misma dirección, eso como tú prefieras. Y dejaremos secar bien o recurriremos a la fuente de calor para que la técnica del craquelado casero asome al diseño. Hoy trabajamos con una caja de madera, vistiéndola bien alegre y entrañable, con motivos navideños. Iremos intercalando esta temática con otras aquí en el canal. Si te gusta la manualidad y es la primera vez que me visitas, te invito a que te suscribas, me acompañes y te animes a comentar, como lo hace siempre mi gente apañada. Vamos a decorar ahora la parte delantera del cuerpo de la caja. Lo haremos con dos preciosos motivos con decoupage. Qué bonitos paisajes navideños para este trabajo. Dos papeles tamaño A4, también de los amigos de ITD Collection, que le dan un plus a esta cajita navideña. Recortadas ambas imágenes a la medida del pequeño espacio de mi caja, ponemos medium para decoupage, las añadimos, una en cada esquina, damos una capa más generosa ahora del mismo medium sobre ellas y dejamos que seque muy bien. En los laterales de la caja de madera, un estarcido. Seguimos jugando con el color azul, ese elegante porcelana. Y con esta plantilla de copos tan chulísima que también podéis encontrar en la web de los amigos de ITD Collection. Con ella voy a hacer un grupito apañado con 3 elementos de distintas formas y tamaños. Y cambiando la posición del copo pequeñito en el lado contrario. Me voy a divertir un rato. Me encanta cómo queda. Bajo el vídeo te dejo los enlaces a la web de los amigos de ITD Collection, a estos papeles de arroz navideños tan bonitos y a su plantilla de copos. Vamos a envolver nuestra creación de la base con nuestro buen amigo, el tono de pintura acrílica azul porcelana, conjuntando el trabajo como en la tapa, a pincel seco. Para el interior, uno de mis favoritos en pinturas acrílicas, el color organza, que le va también de perlas a las tonalidades del trabajo. Convoco de nuevo a esos tornillitos y cierres chicos para montar mi cajita, la primera manualidad navideña de este año en el canal. Ya iremos haciendo muchas más cuando maquinen las musas.
Con barniz de brillo protejo tapa y base, 2 capas, y dejo que seque muy bien ambas piezas. Decoupage para tapa y base, unos brillitos dándole vidilla al trabajo, estarcido y pincel seco, uniendo así este regalo navideño. ¿Qué guardarías tú en ella? Dedito arriba si te ha gustado el tutorial y si lo compartes mucho me ayudarás. No te vayas sin suscribirte al canal. Te espero en muchas ideas más y muchas gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.